en 678. Elogios de Alfonsín y de la Rúa a 678. A mí me indigna esta falta de respeto a la honorabilidad, que quien escribe esas cosas y los diarios que lo publican no vean con claridad. Y después te aparece 678 como programa que pretende ser objetivo frente a las alteraciones que se producen en otros lados. El diputado Ricardo Alfonsín ha señalado también que el radicalismo y seguramente el socialismo y otros partidos políticos quieren también un 678, dijo. Más postales del cambio de época. El Congreso de ayer y el Congreso de hoy. Déjenme decirles que ayer, cuando vi que se aprobaba la nueva ley del Estatuto del Peón Rural. Artículo 8. Sobre 56, 2/3 resulta afirmativa. Aquí la reforma laboral fue aprobada en general. Hemos vuelto a tener media sanción de presupuesto. Otra vez parece que la Argentina va a volver a tener presupuesto. Presupuesto que tiene estas obras, por ejemplo, contenidas y que es necesario para poder administrar y gestionar el Estado. La Cámara de Senadores también aprobó los superpoderes para Domingo Cavallo. Sancionó sin cambios el texto que votó diputado. Antes de tratar esta delegación de facultades aquí en el Parlamento, hubo una delegación de gobierno, señor presidente. Y hubo una delegación de gobierno porque hace una semana, exactamente a la madrugada, el presidente de los argentinos, Fernando de la Rúa, nos comunicó a todos los argentinos que quien iba a manejar la política económica del gobierno era el doctor Cavallo. Y digo esto, señor presidente, porque tiene que ver con la responsabilidad y con el sistema en la toma de decisiones en la República Argentina. La democratización del papel prensa. El proyecto que se aprobó sin debate. Uno espera una actitud republicana, de generación de debate. Es un debate que ha sido muy amplio, democrático, me parece, y muy participativo. El oficialismo estaba dispuesto a no discutir, justamente, a no debatir. No fue posible acercar la posición de la empresa. La verdad es que yo hubiera preferido que el diario Clarín y el diario La Nación hubieran venido el año pasado, así podíamos escuchar lo que tenían para decir en el marco de las audiencias públicas. Venegas contra el nuevo Estatuto del Peón de Campo. La reforma del Estatuto del Peón Rural. Esto intenta ser un instrumento para combatir el trabajo en negro en el campo. Venegas, ¿usted lo siente esto como una revancha dirigida hacia usted? Sí, una revancha, una persecución política directamente hacia mí, sin lugar a duda. Por eso yo, Nelson, le he dicho que si tienen problemas con Venegas, que vengan por Venegas, pero que no perjudiquen a los trabajadores rurales, ¿no? Porque ellos no tienen nada que ver con Venegas. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Otro día de majestuosas noticias. 1. Nuevo gran video de Calle 13. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro.
Únete a la lucha contra la trata y explotación. 2. Nuestros hermanos charrúas. Le negué a Inglaterra, así como suena, es que pudieran entrar ningún barco militar a Puerto Uruguayo. ¿Ah? Me costó enfrentar Su Majestad Gran Bretaña, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos. ¿Para qué? Porque está la cuestión de las Malvinas. Y no quisiera que usaran el puerto uruguayo como un elemento de apoyo para ir y venir a las Malvinas, que se arreglen. Lo mínimo que puedo hacer. Me debe tener una simpatía bárbara. 3. Un viernes musical de excepción con Celeste Carballo. No sé por qué imaginé que estábamos unidos, me sentí mejor. ¡Oh, fina! 678. El programa que llenó de contenido aquello de saber que se puede, querer que se pueda. Lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma. En aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar, lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día eché a andar. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¡Epa! Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? ¿Todos bien? Muy bien. Tenemos un combo importante de invitados en el día de hoy. Está, entre otros, para compartir el programa, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Bienvenido. Un placer que esté acá, ¿eh? También está con nosotros para compartir el programa el señor Ricardo Echegaray. Hola, Ricardo, bienvenido. Ricardo es titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la AFIP. También está con nosotros, lo veían en la apertura, la señora Celeste Carballo. ¿Cómo te va? Bienvenida. Celeste está presentando nuevo disco. Tengo aquí el disquito de Celeste, se llama Mujer de Piedra. Todavía no lo pude escuchar, a ver si lo tenemos ahí. Un disco que acaba de entregarme. Ahí está, perfecto. Y te vamos a estar escuchando seguramente en el cierre del programa. Buenísimo. Muchas gracias por venir, Celeste. También está con nosotros para compartir el programa la señora Juliana Di Tulio. Hola, Juliana, ¿cómo te va? Bienvenida. Juliana es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con la modificación al Estatuto del Peón. Hubo amplias repercusiones sobre este tema. Lo vemos. Venegas contra el nuevo Estatuto del Peón de Campo y el nuevo gran video de Calle 13. Se aprobó ayer un nuevo régimen laboral para los peones rurales. Esto también es un avance sustancial para mejorar las condiciones de trabajo de un sector de los trabajadores más desprotegidos y además más explotados. En el sector donde más ganancias hay, es allí donde tenemos el doble de informalidad y de trabajo no registrado. Por eso este Estatuto del Peón también es para defender el trabajo registrado y para rechazar definitivamente el trabajo esclavo de niños y de mujeres, como nos ha tocado descubrir con vergüenza y horror para todos los argentinos.
reforma del Estatuto del Peón Rural. Esto intenta ser un instrumento para combatir el trabajo en negro en el campo. Esto devuelve la regulación y el control del registro de los trabajadores al Estado, que estaba en manos de un organismo que se llama RENATRE. ¿Qué es el RENATRE? Un organismo que estaba manejado por las 4 entidades de la Mesa de Enlace y por la UATRE, es decir, el sindicato que encabeza Jerónimo Momo Venegas. En diálogo con su aliado estratégico Nelson Castro, el Momo Venegas criticó el nuevo Estatuto del Peón Rural que tiene media sanción de diputados. Está en línea ya Jerónimo Venegas, el titular de la UATRE. ¿Cómo le va, Venegas? Nelson Castro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? Venegas, ¿usted lo siente esto como una revancha dirigida hacia usted? Sí, una revancha, una persecución política directamente hacia mí, sin lugar a duda. Por eso yo, Nelson, le he dicho que si tienen problemas con Venegas, que vengan por Venegas, pero que no perjudiquen a los trabajadores rurales, ¿no? Porque ellos no tienen nada que ver con Venegas, yo soy el secretario de ellos, pero no tienen nada que ver con la persecución o la venganza que puedan tener contra Venegas, ¿no? ¿Usted cree que esto va a continuar? Sí, totalmente. ¿Qué dicen estos 5 sectores? Por algo a Venegas le decían, el quinto integrante de la Mesa de Enlace, que esto es un ataque contra el campo. La verdad, llama muchísimo la atención los argumentos con que se quiere impedir el combate al trabajo en negro rural. Hugo Pressman en 678 detalla lo que pensaba la sociedad rural sobre el primer Estatuto del Peón. Del Estatuto del Peón Rural, esa mítica ley sancionada en el año 1944. ¿Qué dijo la sociedad rural cuando se estableció el Estatuto del Peón del Campo, año 44? Este estatuto no hará más que sembrar el germen del desorden social, al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones irrealizables. El trabajo del campo por su propia índole fue y es acción personal del patrón. Este actúa con frecuencia con los peones en la labor común, lo que acerca a las personas y establece una camaradería de trato que algunos pueden confundir con el que da el amo al esclavo, cuando en realidad se parece más bien al de un padre con sus hijos. Ay, qué lindo. En la fijación de los salarios es primordial determinar el estándar de vida del peón común. Son a veces tan limitadas sus necesidades materiales que un remanente trae destinos sociales poco interesantes. Últimamente se ha visto en la zona maicera entorpecerse la recolección debido a que con la abundancia del cereal y el buen jornal por bolsa, resulta que con pocos días de trabajo se consideran satisfechos. Lo que queda claro es que si se le paga en exceso, finalmente no van a saber qué hacer con lo que se le paga. Como cierre este párrafo del discurso de Cristina al iniciar las sesiones legislativas en marzo, sirve como perfecto pie para presentar el último video de Calle 13. En los días que corren, la servidumbre humana hemos aprendido y hemos visto que no solamente se reduce a condiciones que tengan que ver con sexualidad. Es más, hemos visto que la reducción a servidumbre humana tiene que ver con condiciones que tienen que ver con ganarse la vida de jóvenes, de niños. Y realmente es importante que leyes de trabajo domiciliario, que leyes como la que hemos remitido al Congreso de Peón Rural para modificar esto y para que finalmente el control no esté en propio cabeza de los dirigentes sindicales que parecen no haber controlado demasiado como estaba la servidumbre humana en su sector, vuelvan al Estado, porque debemos terminar con esta verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo. En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad: trabajo, comida, amor, aquello que la vida les negó. Aprovechando esas necesidades, muchos son engañados o forzados por delincuentes que los convierten en esclavos, en talleres, en los campos, en las calles y prostíbulos. ¿Vamos a quedarnos sin hacer nada? Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo, solo toca despegarse del suelo.
La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro. Únete a la lucha contra la trata y explotación. Bueno, muy bien. A ver, ministro, primera pregunta. ¿Por qué se queja tanto el Momo Venegas de esta nueva ley o estas nuevas modificaciones que están habiendo? Primero, no hay que hablar de la queja de alguien sobre esta ley. Primero, yo creo que debemos, y lo quiero decir con todas las letras, celebrar y valorar que estemos sancionando una ley de esta envergadura. Yo creo que todavía no hay dimensión de lo que significa esta ley, que no es una reforma, sino que es un nuevo estatuto, porque es un hecho histórico lo que se está poniendo en marcha y que esperemos que el Senado la semana que viene pueda convertirlo en ley. Y aprovecho a agradecer a los diputados el rápido tratamiento de esta ley después de 2 años que, en fin, no se pudo, no quisieron, no supieron sancionar este proyecto que la Presidenta de la Nación envió al Parlamento allá en el 2010 y empezamos a trabajar en el 2009 en el Ministerio de Trabajo, donde las realidades de hoy eran absolutamente distintas, digámoslo claramente, ¿no? Una pregunta respecto del trabajo temporario, que es una de las características que tiene el trabajo rural, porque de pronto hay cosechas, qué sé yo, naranjas, que salen en determinado momento del año y las naranjas tienen que ser cosechadas en determinado momento, en determinado plazo. Tiene esa característica en particular el trabajo del campo, una de las partes. ¿Hay algo previsto en la ley para este tipo de trabajo temporario? Bueno, en realidad uno de los ejes de la ley es la cuestión del trabajo temporario. Ustedes piensen que en la ley que hoy todavía está vigente y que atravesó varios turnos democráticos sin ser modificado, esto también digámoslo, es una ley que lleva la firma de Videla y Martínez de Oz, dos personas que no han sido precisamente neutros a la hora de defender los intereses de las patronales rurales, precisamente. Y en esa norma, una norma de casi 147 artículos, solamente 7 hablan de los trabajadores temporarios. Esto ya así nomás da una idea del nivel de desprotección de estos trabajadores. Acá, en cambio, se avanza en muchos sentidos. Uno de ellos, el más importante, es que esta escena de la que se hablaba, esta reiteración de los trabajadores temporarios, hoy lo único que genera es permanentemente temporarios. Nosotros hemos introducido la figura, que por otra parte está en la ley de contrato de trabajo, tampoco hemos inventado, de lo que se llama el trabajador de temporada. Esto es el trabajador que se repite en la misma tarea año tras año y para la misma empresa. Entonces, esto le permite, ya después de la segunda vez de haber intervenido de esta forma, adquirir estabilidad, considerarse un trabajador permanente con acceso a todos los derechos que tiene un trabajador permanente. Pero yo quisiera decir algo para valorar este importante avance que, reitero, viene de hace tiempo, pero se proyecta como política hacia adelante, este compromiso del gobierno con la extensión de derechos. Siempre eso que dice la Presidenta no es una cuestión solamente de más derechos, sino de ir extendiendo las fronteras de los derechos, que lleguen a todos, que lo puedan ejercer cada vez más gente. Acá lo que estamos haciendo es colocando a los trabajadores rurales en situación de igualdad, otra querida palabra, en situación de igualdad con el resto de los trabajadores. Eso es. ¿Por qué tiene que haber, por qué estás precarios? Lo decía la Presidenta en el discurso del 1 de marzo. Vamos por un conjunto de colectivos que queremos que tengan los mismos derechos y la misma protección que el resto de los trabajadores. No hay razón para que haya todavía colectivos de trabajadores que están en una situación de precariedad inexplicable, inexplicable. A ver, Juliana. A ver, sí, en principio lo que nosotros venimos a reparar, digamos, con esta ley es una situación de inequidad absoluta, como dice el ministro, digamos. Parece ser que hay trabajadores de segunda en la Argentina y que tienen que ser, por supuesto, reparados. Y además de una situación existente, digamos, ¿no?
y de una inequidad absolutamente existente. Lo que existía hasta ayer, digamos, con esta media sanción y que estoy segura que el Senado va a transformar en ley en esta próxima semana, bueno, no alcanzó y no alcanzaba, por supuesto, porque viene de una ley de la dictadura con la derogación del Estatuto del Peón Rural, pero además no solo no alcanzó, sino que la existencia de la inequidad en el trabajo rural es enorme. Estas escenas que nosotros vimos en el informe son escenas cotidianas. Negarse a este proyecto de ley, haberse negado a este proyecto de ley durante 2 años, me parece que fue uno de los gestos más bárbaros que tuvo el Congreso Nacional en estos, del que yo soy parte, digamos, pero con la mayoría del Grupo A, me parece uno de los gestos más bárbaros, pero además en consonancia con el statu quo, digamos, me parece que se reparó. Lo de ayer fue una excelente reparación. Reparación en términos institucionales, digo, la recuperación del Congreso en el lugar donde tiene que estar, que es el lugar de la reparación de las inequidades, ¿no? Ese es el Congreso que a mí me gusta, del que me gusta ser parte. Y la verdad es que lo que logramos ayer fue una media sanción con mucho respaldo político. No solo el oficialismo votó el proyecto de ley de peón rural. La verdad es que también lo acompañó el radicalismo, el Frente Amplio Progresista, hasta la coalición cívica. Digamos, es un proyecto de ley que ha tenido un enorme respaldo político. Haberse negado estos 2 años, me parece que el final que tuvo ayer fue bien interesante. Es para festejar, estar muy contentos. No, que es importante cuando tanto vos como el ministro hablan de las inequidades, ¿no? Yo leyendo el proyecto, la verdad que me parecía increíble que recién ahora se pudiese regular que tenían que tener una jornada laboral de 8 horas, que tengan un salario mínimo, que no les descuenten la comida, digamos, situaciones que uno creía que del siglo pasado o de la Edad Media directamente, que estaban absolutamente naturalizadas. Y cuando se lo escucha al Momo Venegas, al secretario general de UATRE, que representa a los peones rurales, diciendo que esto es una persecución política, la verdad que es muy difícil de entender cómo se llega a esa conclusión, ¿no? Porque sinceramente lo que me parece que lo que establece esta media sanción es la posibilidad de establecer dignidad para los trabajadores que él representa. Entonces, de ahí la persecución, no sé, al menos que la representación sea de las empresas o de las patronales que en este caso van a tener que pagar mejor y garantizar condiciones de trabajo mínimas para sus empleados. Agreguemos algo más, ya que estamos mencionando condiciones de trabajo y de vida, cuando mencionabas estas condiciones que te sorprendían verlas en el nuevo texto. Dijimos antes derechos individuales, jornadas, licencias, pero también hablemos de derechos colectivos. Hoy que está, y todos sabemos de qué hablamos, se le restablece a los trabajadores rurales el derecho de huelga. El derecho constitucional de huelga estaba limitado, restringido, prohibido para los trabajadores rurales. ¿Era para la única actividad que estaba restringida? Claro. Y recuperan el derecho a la negociación colectiva. La actividad rural no tiene convenios colectivos, tiene un sistema tripartito que es otra cosa, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que va a seguir existiendo, pero no tenían la posibilidad de negociar colectivamente. Estamos hablando de estos derechos que ponemos en marcha. Entonces, me parece que este ha sido también en este camino en el que estamos, una ratificación del ADN de nuestro gobierno en la dirección que ha señalado la presidenta, que este no es un gobierno neutral, este es un gobierno que sabe que está parado del lado a favor del trabajo, a favor de los trabajadores. Él lo demuestra día a día, lo demostró antes, lo demuestra ahora y lo va a seguir demostrando. ¿Llegar ahí? Un salto de calidad en lo que es la equidad hacia los trabajadores. Un salto importante y como decían, ¿no? Algo para festejar. Festejar porque estamos en el siglo XXI y porque realmente había que poner las cosas en su lugar. Recién el ministro señalaba claramente, este es un gobierno que toma decisiones, no se queda simplemente en el discurso. Y al menos la última vez que estuve con ustedes acá me tocó hablar precisamente de este tema, ¿no? Nosotros, desde la Administración Federal de Ingresos Públicos,
nos toca recaudar lo que es aportes y contribuciones patronales. Cuando salimos al terreno, al lugar operativo, junto con los inspectores de trabajo, junto con los inspectores provinciales, nos chocamos, nos topamos con estas situaciones que están mucho más allá de lo que es la recaudación. Y apunta a la dignidad de la gente, la cantidad de chicos que hemos detectado tanto en las provincias del norte del país, en las de la cordillera, inclusive en Olivares, donde seguramente el diputado, yo no recuerdo el nombre, de Campera Amarilla, que era propietario Olmedo. De un establecimiento donde se detectó un nivel de trabajo en condiciones infrahumanas importante. Yo creo que en su momento se pasaron las imágenes. En una plantación de aceitunas que tenía. Y está interviniendo el juez federal de La Rioja. Que seguramente no debe haber aprobado, no debe haber acompañado el proyecto. No vino. ¿No fue con la campera amarilla? No consiguió campera. Bueno, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Es un salto importante para lo que es la equidad de los trabajadores. Una consulta, porque ¿qué es el RENATRE? Para que se entienda para todo público. Bueno, estamos hablando del registro donde vienen trabajando las autoridades de las entidades rurales, de la mesa de enlace, junto con la UATRE, RENATRE UATRE, con los trabajadores, donde llevaban todo lo que es todo lo inherente a la relación laboral, y de hecho inclusive tenían facultades de inspección y de control. Facultades de inspección y control que hasta ellos mismos han señalado que encontraban o tenían un nivel de trabajadores informales que es el doble del que tiene la República Argentina. ¿Y qué va a pasar con eso, con el RENATRE? ¿Va a seguir existiendo como tal? Y nosotros vemos que hay un perfil de cambio importante llevando adelante desde el Ministerio de Trabajo. No es un tema de competencia fiscal, ¿no? No, tenemos muchas competencias. Sí, ahí, está cruzada. Trabajamos mucho juntos, afortunadamente. A ver. Lo que ocurre es que ahora va a pasar al ámbito de la seguridad social. Digamos algo, este gobierno fue el gobierno que recuperó el rol del Estado en la administración de los recursos de la seguridad social. Entonces, ¿cuál es la explicación para que haya un sistema privado que esté por afuera del sistema general que tenemos? Entonces, acá teníamos un organismo que era casi privatizado, digamos, en estos términos, manejado por las 4 patronales y el sindicato, que tenían funciones que la verdad que no se compadecen con la normal administración. ¿Cómo podemos pensar un órgano de registro e inspección sobre el trabajo no registrado conducido por quienes son los responsables de la no registración? Digo, me parece que ahí hay una contradicción en los términos que es demasiado flagrante, y solamente lo que hacemos, y entendámoslo, solamente lo que hacemos es pasarlo al régimen general, al sistema general que ha hecho que el Estado hoy conduzca la administración de los recursos de la seguridad queda como social. un momatre. El momomatre. Es como el momatre. Era momatre, no era no momatre. Eso es en el París. Momatre. Sandra. No, es que a mí me impactó, lo habíamos escuchado y nos había impactado en su momento cuando vino Pressman y leyó el comentario de la sociedad rural sobre el Estatuto del Peón del 44. Escucharlo de nuevo. Impresionante. Digamos, más claro, es imposible. Ven en los trabajadores rurales algo menos que humano, porque se les niega la dignidad elemental para cualquier ser humano. Esa misma entidad es una de las que hoy manejan el RENATRE. Que plantean esto del trato como padres e hijos, claro, ¿no? Digamos, es la cosa absurda. Les quiero decir que los actuales integrantes de la mesa de enlace dicen las mismas cosas, no es solamente en 1944. A mí, uno de los dirigentes de la sociedad rural, porque nosotros en general estas normas tratamos de consultarlas, de llevarlas con cierto grado de conocimiento con los actores, con uno de ellos, cuando estuve reunido, también motivado en aquellas denuncias y realidades que descubrimos sobre el trabajo esclavo, él decía, pero bueno, no nos metamos tanto con la legislación, si al final de cuentas la relación es como padres e hijos. Digo, no, ¿por qué no hacemos una cosa mucho mejor? Una relación entre empleador y trabajador. Claro, pero... Como vos dijiste, siglo XXI. ¿Sabes lo que pasa? Discúlpenme. Yo vengo de familia que ha trabajado siempre en el campo del lado del peón, ¿no? Y en realidad lo que vi siempre es que eso dependía en realidad de la construcción moral de cada propietario. Por ejemplo, yo tenía a mi tío Luis Carballo, que él trabajó como capataz en una estancia muy grande, muy gigantesca, ahí al sur de Pringles, ¿no?
Y, Por la ruta 3. Un poquito más para el otro lado. Pero bueno, sí, por ahí. Y bueno, es verdad que se establece como un trato cuasi familiar al estar conviviendo permanentemente por años. Mi tío trabajó en ese lugar casi 30 años. Imagínese que sí, lo que pasaba era que el dueño de ese campo tenía una estatura moral muy alta realmente. Entonces él sí cumplía con cuestiones éticas con todos sus trabajadores. Ahora, claro, seguramente hay un gran porcentaje de gente propietaria que no tiene una construcción moral, y así como no tiene una construcción moral para tratar a sus empleados en el campo, también le falta la construcción moral para tratar a su mujer, a sus hijos, a su perro, a su caballo y a sus vacas. Por eso hacía falta el marco regulatorio, ¿no? Y hace falta muchas más regulaciones. Sí, también. Vamos a cambiar de tema, ¿les parece? En este caso a una sección que ya se está convirtiendo en un clásico de 678, las postales del cambio de época, en este caso alrededor del Congreso de ayer y el Congreso de hoy. Más postales del cambio de época, el Congreso de ayer y el Congreso de hoy. Hace unos meses, De la Rúa decía que la designación de Cavallo como ministro de Economía había sido inevitable, ya que la prensa así lo pedía. Cuando usted lo llama Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, ¿Con claro. orden o no? No Claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Clarín, 3 de marzo del año 2001. Con Cavallo se potenciaría el compromiso con el rumbo económico. Y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Con idéntica lógica, ayer explicó la renuncia de Machinea. La renuncia de Machinea, que no renuncia porque sí. Cada vez que yo viajaba, atendía a la prensa, me preguntaban, ¿y la renuncia de Machinea? La renuncia de Machinea sí que estaba con el piso movido. Tal vez fue un error el proyecto de Machinea del impuesto. Del impuesto inicial. Nunca olvido que al titularlo en la prensa impuestazo nos hirió de muerte porque eso creó un efecto psicológico negativo y tal vez la medida debía tenerlo. Pero ayudó a pagar la fiesta mínimamente cuya factura habíamos recibido nosotros. Así que el año 2000 transcurrió en una marcha más o menos serena. Clara postal del cambio de época es, por ejemplo, el infructuoso reclamo de los medios hegemónicos de renuncia de algún secretario de Estado, repetido 400 millones de veces. Asimismo, es notable el contraste entre las leyes que aprobaba el Congreso de los tiempos de las ruistas y la actividad legislativa de hoy. Déjenme decirles que ayer, cuando vi que se aprobaba la nueva ley del Estatuto del Peón Rural, también hemos creado el coseguro para que durante la época donde no se trabaja puedan seguir teniendo los beneficios de la asignación por hijo, para que sigan teniendo los mismos beneficios, ampliar derechos, de eso se trata. Artículo 8. Sobre 56, 2/3 resulta afirmativa. Aquí la reforma laboral fue aprobada en general. Presidente. Muchas gracias, Nabel Ascar. Está hablando el senador Genú, perteneciente a la banca de la Alianza. De la legislación laboral para poder combatir con éxito contra el desempleo. Hemos vuelto a tener media sanción de presupuesto. Otra vez parece que la Argentina va a volver a tener presupuesto. Presupuesto que tiene estas obras, por ejemplo, contenidas y que es necesario para poder administrar y gestionar el Estado. La Cámara de Senadores también aprobó los superpoderes para Domingo Cavallo. Sancionó sin cambios el texto que votó diputado. Lo aprobaron 50 de los 54 senadores que se encontraban en el recinto. Yo creo que esto muestra una gran madurez y una gran responsabilidad ante la situación que vive la Argentina. Así que reconfortado en este aspecto y mostrando realmente un compromiso con los problemas que tiene la gente. Antes de tratar esta delegación de facultades aquí en el Parlamento, hubo una delegación de gobierno, señor presidente. Y hubo una delegación de gobierno
porque hace una semana, exactamente a la madrugada, el presidente de los argentinos, Fernando de la Rúa, nos comunicó a todos los argentinos que quien iba a manejar la política económica del gobierno era el doctor Cavallo, que había obtenido el 10% de los votos en la última elección. Y digo esto, señor presidente, porque tiene que ver con la responsabilidad y con el sistema en la toma de decisiones en la República Argentina. También la ley que democratiza el uso del papel del diario en la República Argentina, demandada por décadas por todos los propietarios de pequeños diarios del interior, de revistas. La Cámara de Diputados daba por aprobado este proyecto que sube el ajuste a las personas que ganan de 500 pesos en adelante en el sector público y lo mismo para los jubilados. Se conocerá la votación general. 83 afirmativos, 64 negativos y 5 abstenciones. El voto fue afirmativo. También ayer una ley de la cual me siento muy orgullosa, que me la habían demandado diputados de la oposición. La ley de defensa de la tierra argentina, recurso estratégico de todos los argentinos. ¿Qué alternativas se evaluaron antes de descontar a los jubilados? Quiero decir, aumentar impuestos a ganancias de las empresas grandes, no, porque devolver los aportes patronales a las privatizadas. No evaluamos ninguna de esas medidas, se decidió ir por el gasto. Una ley que yo había mandado hace como casi 2 años ya, sí, casi 2 años, que es la ley penal tributaria para los grandes evasores del país. Porque no puede ser posible que a un desocupado, que a un pobre le cobren el IVA y después no lo ingresen al Estado Nacional, porque es plata que le quitan no a la presidenta ni al fisco, se la roban a todos ustedes en seguridad, en educación, en salud, en hospitales, en escuelas. Bueno, muy bien, están trabajando mucho, Juliana, se ve una actividad muy importante del Congreso porque tierra, papel, presupuesto, penal tributario, sí, son varias. Estamos trabajando mucho, el Congreso terminó hoy votando a las 6 de la mañana, habiendo empezado ayer a las 12 del mediodía la sesión. La verdad es que estamos todos sin dormir y habiendo trabajado muchísimo, pero estamos todos felices. Claro, muy distinto a lo que veíamos del 2001, ¿no? Porque eran... Sí, claro. Bueno, yo puedo ir también hace un par de meses atrás, no solo el 2001, cuando la presidenta recordaba, por fin tenemos media sanción de presupuesto, del presupuesto nacional. Y hace un año atrás el Grupo A, la mayoría del Grupo A le impidió al país, no a la presidenta, sino al país, a los argentinos, a todos nosotros, los que estamos acá, los que nos ven, los que están ahí, tener presupuesto nacional. Bueno, un hecho gravísimo y además único en la historia de la Argentina. Pero además lo impidió con malas artes, porque lo fue, impidió a partir de una denuncia de falsa, de soborno, bueno, la verdad es que fue lamentable. Y haber reparado esta semana, ya no sé ni en qué día vivo, pero digo, esta 6, semana... 7, 8 el programa. Sí, estamos acá. ¿Y día? ¿Hoy qué día es viernes? Sí, creo. Haber reparado este Congreso, esta nueva composición del Congreso, ese hecho, bueno, me parece que es central. No tengo que ir tan atrás, digo, no es 2001, claro, sino que es hace... un poco antes de la asunción de la nueva Cámara, que fue el 10 de diciembre, ¿no? Estamos a 15, ¿no? La verdad es que es impactante, es muy impactante, y la verdad es que me siento muy feliz. Nosotros nos sentimos muy felices, además de venir votando estos últimos 8 años, salvo estos 2 años de excepción, leyes que nos han enorgullecido a cada uno de nosotros. Echegaray, ¿de qué se trata la ley penal tributaria en síntesis? En síntesis, creo que estamos aportando un instrumento
jurídico actualizado, importante, que le permite a la sociedad de acá en más saber que cuando un Estado funciona, cuando tenemos nación, hace falta alguien que sostenga la nación, hace falta una administración que lleve adelante esa recaudación. Sin recaudación no hay ninguna de las políticas de Estado que se llevan a la práctica. A partir de eso tenemos que saber diferenciar bien quiénes son los que tienen que aportar en mayor cuantía y quiénes son aquellos que buscan el camino equivocado para no pagar adecuadamente, los evasores. Frente a la evasión, hemos buscado reformar la ley penal tributaria estableciendo un mecanismo claro y sencillo. Aquel que tiene que pagar más porque es el que más gana, aquel que busca mecanismos para no pagar y evadir el pago de lo que está obligado a realizar para sostener las políticas y la existencia del Estado, cuando es detectado en esa situación, esa conducta reprochable, debe cumplir con la pena. Y lo cierto es que la ley anterior permitía lo que se llama suspensión del juicio privado. Cuando ya se encontraba casi arrinconado dentro del proceso judicial, buscaba un camino de pagar los impuestos eventualmente, buscaba el camino de cumplir con alguna acción comunitaria y no llevar adelante el proceso judicial. Lo cierto es que ese cambio fundamental hoy se lleva a la práctica. Pero hay otros elementos fundamentales también que trae la nueva ley. La incorporación de la conducta penal cuando se utilizan facturas apócrifas, cuando se utilizan usinas de facturas y hay una idea de aquel contribuyente, de aquella empresa, de buscar un camino para evadir. Y el otro elemento también importantísimo que trae la nueva ley es la conducta que está ayornada a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos han llevado a que la administración fiscal, la administración tributaria, utilicen sistemas informáticos, nueva tecnología. Lo cierto es que aquellos que recurren a lo que se llama el delito informático, a lo que se llama la violación de la documentación y de los registros en soporte informático para no pagar impuestos, también tengan una pena. ¿Barra? Qué difícil eso, ¿eh? Son difíciles. Me encantaría saber hacer ese tipo de delitos. Porque no entiendo. Me quedé con lo de la Rúa en TN, contándole a ellos cómo ellos habían 10 años atrás ponían y sacaban ministros, ¿no? Entonces me pensaba que, bueno, lo podrían haber contado sin de la Rúa, estos mismos periodistas. El otro día lo veíamos a Bonelli y Cavallo con mucha astucia. Le dijo, Bonelli le recriminaba a Cavallo por lo que había hecho y Cavallo le dice, bueno, pues ustedes acuérdense cómo apoyaban y sostenían esto. Claro. Ahora, esto mismo pasa con Nelson Castro al principio, ¿no? Cuando le pregunta al Momo Venegas, ¿esto es una revancha para usted? ¿Esto es persecución política? Digamos, actúan y lo dice ahí un tipo que fue presidente. Ustedes ponen ministros, ustedes sacan, ustedes le dan pasto al Momo Venegas. Hay un poder ahí muy interesante, hay que ver mucho TN. Checaré una pregunta corta. Una pregunta corta respecto de la ley penal tributaria. Comparativamente con otros países, ¿estamos en qué situación? ¿Hay otros países que prevén las mismas penas que lo que se está previendo aquí en la República Argentina? Hemos dado un salto importantísimo. Hoy en día, y sobre todo a partir del contexto económico internacional y las nuevas políticas de transparencia, que sobre todo se dan en el G20, donde nuestra presidenta participa muy activamente, la mayoría de las legislaciones están caminando hacia buscar una pena efectiva cuando se está violentando lo que es la recaudación de impuestos. Ministro Tomada. A mí me parece bárbaro yo digo, porque si crecimos como crecimos este año, sin presupuesto, el año que viene con presupuesto vamos a ser mucho más previsibles, vamos a poder ser más optimistas, más eficientes aún en el crecimiento, porque lo que se hizo con el no voto, lo que recién recordaba Juliana, sin ir a 20 años atrás, fue de una gravedad y de una intencionalidad política manifiesta, y sin embargo, bueno, esto es la fortaleza de un gobierno. Recordar. Vos sabés que cuando nosotros se lo decimos y se los decimos en nuestros discursos, ¿no? Decimos, bueno, muchachos, porque nos piden, por supuesto, reglas de juego claras, seguridad, seguridad económica para las inversiones. Ustedes no quieren votarnos el presupuesto, no nos votaron el presupuesto, y además a través de denuncias falsas, y recordárselo diariamente. Por supuesto que además cuando volvieron a sus provincias y vieron que no estaban aprobadas las obras para sus provincias y tuvieron que dar explicaciones
por supuesto, ¿no? No solo a sus gobernadores, a los intendentes, sino a la gente de sus propios pueblos que los querían matar. Bueno, la verdad es que pasaron muy pocos días para poder recordar ese congreso que la verdad es que nos llenó de vergüenza. Como este de orgullo. Este de orgullo. Así estamos, Elena, nos vamos a un corte, en un ratito volvemos, dale.